Hola, bienvenidos una vez más a Estoicismo y Vive, tu canal de referencia para aplicar el estoicismo en la vida diaria y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hoy vamos a explorar un tema que a primera vista puede parecer controvertido, pero que está profundamente relacionado con los principios del estoicismo. No seas amable, sé estoico. Antes de comenzar, quiero recordarte que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar un comentario. Tus interacciones son fundamentales para ayudarnos a seguir creciendo y compartiendo más sabiduría estoica con todos ustedes. ¿Qué significa no seas amable? Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre qué significa para ti la palabra amabilidad. En nuestra cultura, la amabilidad es vista como una virtud y se nos enseña desde muy jóvenes que debemos ser amables con los demás. Pero aquí está la trampa. Ser amable, tal y como se concibe en la sociedad actual, muchas veces implica una actitud de complacencia, de poner a los demás por encima de nosotros mismos, de evitar el conflicto a toda costa. En otras palabras, ser amable puede convertirse en una máscara que usamos para ganarnos la aprobación externa, aunque eso signifique traicionarnos a nosotros mismos. La pregunta clave es, ¿ser amable significa ser una mejor persona? ¿O estamos confundiendo la amabilidad con la virtud? Desde una perspectiva estoica, debemos entender que la virtud no es simplemente complacer a los demás o evitar conflictos. La verdadera virtud es actuar conforme a la razón, la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Y lo que sucede con frecuencia es que, en nuestra búsqueda de ser amables, sacrificamos estos valores, dejando de ser fieles a nosotros mismos y nuestras convicciones. ¿Por qué el estoicismo no valora la amabilidad? Es importante destacar que el estoicismo no está en contra de ser amable per se. Ser amable en su esencia no es malo. El problema surge cuando la amabilidad se convierte en una herramienta para evitar el conflicto, agradar a los demás o buscar reconocimiento. El estoicismo es una filosofía que busca la autonomía personal y la fortaleza interna. Según los estoicos, nuestra meta en la vida no debe ser la de complacer a los demás o vivir según los estándares ajenos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatiza constantemente que no debemos preocuparnos tanto por lo que los demás piensen de nosotros. En lugar de eso, debemos centrar nuestra energía en hacer lo correcto, en vivir conforme a la virtud, sin importar si esa acción es percibida como amable o no. ¿Cómo encaja esto en nuestra vida diaria? A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que ser amables parece la opción más fácil, pero no siempre es la más correcta. Por ejemplo, imagina que un amigo te pide un favor que va más allá de tus límites personales, y aunque sientes que no puedes hacerlo, accedes solo por no quedar mal. ¿Qué estás haciendo en este caso? Estás traicionando tus propias necesidades por el bien de agradar a otra persona. El estoicismo nos dice que actuar de esta manera no es virtuoso, ya que estás sacrificando tu integridad personal. La verdadera virtud estoica implica tener el coraje de decir no cuando es necesario, de ser honestos, aunque eso signifique no ser percibido como amable. La diferencia fundamental entre ser amable y ser virtuoso. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando, ¿qué diferencia hay realmente entre ser amable y ser virtuoso? La diferencia es clave y profundamente importante. Ser amable en muchas ocasiones implica una acción superficial. Puede ser algo que hacemos para evitar el conflicto, para ser queridos o para encajar. Ser virtuoso, por otro lado, es un acto basado en los principios fundamentales del estoicismo: sabiduría, justicia, coraje y templanza. El virtuoso no actúa para agradar a los demás, sino para hacer lo correcto,
aunque eso implique desagradar a otros o incluso enfrentar consecuencias adversas. Vamos a profundizar un poco en estos principios. Sabiduría. La sabiduría implica discernir lo que está bajo tu control y lo que no. Cuando actuamos con sabiduría, no permitimos que el miedo al rechazo o al conflicto nos haga actuar en contra de nuestros propios valores. Justicia. La justicia en el estoicismo no se refiere solo al sistema legal, sino a tratar a los demás y a uno mismo de manera justa. Ser justo no significa complacer a los demás a costa de tu bienestar o valores. A veces, la verdadera justicia requiere que pongamos límites o que enfrentemos situaciones difíciles. Coraje. El coraje es la fortaleza para actuar de acuerdo a nuestros principios, incluso cuando es incómodo o impopular. Ser virtuoso a menudo requiere coraje, porque puede significar ir en contra de lo que se espera socialmente o desafiar las normas para actuar conforme a lo que consideramos correcto. Templanza. La templanza es la capacidad de moderar nuestras emociones y deseos. No buscamos complacer a los demás por necesidad o impulso, sino que actuamos con moderación y desde un lugar de equilibrio interno. Ser amable versus ser auténtico. Otra forma de ver esta distinción es preguntarnos, ¿estamos siendo amables o estamos siendo auténticos? En el mundo actual, ser amable muchas veces implica adoptar una postura complaciente o moderada, evitando cualquier tipo de conflicto o fricción con los demás. Pero ser auténtico implica ser fiel a tus principios y convicciones, incluso cuando eso pueda resultar incómodo o poco popular. Por ejemplo, imagina una situación en la que tu jefe te pide que realices una tarea que no es ética o que va en contra de tus principios. Ser amable podría implicar aceptar la tarea por miedo a las consecuencias, pero ser estoico, ser auténtico, significaría tener la fortaleza de rechazarla, aunque eso te ponga en una situación difícil. Esto es lo que realmente nos enseña el estoicismo, que la virtud y la autenticidad siempre deben prevalecer sobre la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación externa y sus consecuencias. Aquí es donde el estoicismo se vuelve realmente poderoso. Una de las principales enseñanzas de los estoicos, especialmente de Epicteto, es que no debemos basar nuestra felicidad o nuestras acciones en la aprobación de los demás. La búsqueda constante de aprobación externa nos debilita, nos vuelve dependientes de algo que está fuera de nuestro control, las opiniones y reacciones de los demás. Epicteto lo explica de forma brillante en su obra, El Enquiridión. Dice que solo podemos controlar nuestras propias acciones y pensamientos. No podemos controlar lo que otros piensen de nosotros, ni debemos intentarlo. Si tratamos de ser amables solo para recibir la aprobación de otros, estamos cediendo nuestro poder. En cambio, si actuamos desde la virtud, desde la razón, nos mantenemos firmes y fuertes en nuestra propia integridad. La paradoja de la amabilidad. ¿Qué ocurre cuando siempre somos amables? Puede que te estés preguntando, si siempre soy amable, ¿no estaré construyendo relaciones más positivas? La respuesta, desde una perspectiva estoica, es que no siempre. Cuando nuestra amabilidad está motivada por el deseo de evitar conflictos o ser apreciados, no estamos construyendo relaciones sobre una base sólida. Al contrario, podemos estar creando relaciones en las que no somos nosotros mismos. Nos estamos escondiendo detrás de una máscara de amabilidad, dejando de expresar nuestras verdaderas opiniones, necesidades o límites. Y a largo plazo, esto puede llevar a resentimiento, frustración y malentendidos. Por ejemplo, si constantemente dices que sí a todas las demandas de los demás, incluso cuando te sientes abrumado, eventualmente te sentirás agotado y resentido. Este resentimiento puede hacer que empieces a evitar a las personas o que te sientas mal contigo mismo. El problema no es que seas amable,
sino que tu amabilidad está siendo utilizada para evitar conflictos, en lugar de para actuar desde la virtud, el coraje de decir no. Una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece es la capacidad de decir no cuando es necesario. Decir no no te hace una mala persona, ni significa que no seas amable o considerado. Simplemente significa que estás respetando tus propios límites y necesidades. Este tipo de coraje es esencial para vivir una vida virtuosa. Por ejemplo, imagina que alguien en tu vida te está pidiendo constantemente favores que te resultan difíciles de cumplir. Si siempre dices sí por amabilidad, eventualmente podrías llegar a sentirte sobrecargado o utilizado. En cambio, si tienes la fortaleza de decir no cuando es necesario, estás practicando la templanza y el coraje. Estás actuando desde la virtud, no desde la complacencia. Ejemplos de la vida real. Para ilustrar mejor cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria, consideremos algunos ejemplos. 1. En el trabajo. Imagina que tu jefe te pide que trabajes horas extras, pero tú ya has planificado un tiempo para descansar o estar con tu familia. Ser amable podría implicar aceptar sin rechistar, pero ser estoico significa considerar tus prioridades y necesidades y tener el coraje de decir que no cuando es necesario. 2. En las relaciones personales. Puede que un amigo te pida un favor que no te sientes cómodo haciendo, como prestarle una gran cantidad de dinero. La versión amable de ti tal vez acceda por miedo a decepcionarlo, pero la versión estoica de ti evaluará la situación racionalmente y decidirá que lo mejor es ser honesto, incluso si eso significa arriesgar la amistad. Conclusión. Para cerrar este video, quiero que recuerdes esto. No seas amable, sé estoico. No dejes que el miedo a desagradar o la necesidad de aprobación controle tus acciones. El estoicismo nos enseña que debemos actuar desde la virtud, desde la razón, sin importar cómo nos perciban los demás. Esto no significa que debamos ser insensibles o crueles, sino que debemos ser auténticos y fieles a nuestros valores. Gracias por ver este video y por acompañarme en este camino de crecimiento personal a través del estoicismo. Recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video.